Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la crítica y vamos a hablar de cómo intentar convertir la crítica en algo positivo. Si os dais cuenta, desde que somos pequeños todos estamos sometidos a una gran cantidad de críticas y sin embargo no hemos aprendido a gestionarlas bien o a utilizar esa cantidad enorme de inputs a nuestro favor. Así que hoy vamos a dedicarnos a la alquimia y vamos a intentar convertir, por así decirlo, la caca en oro. Bien, como os digo, todos tenemos abundancia de crítica y hemos recibido un montón de crítica a lo largo de nuestra historia. Si lo pensáis, las empresas invierten un montón y una gran cantidad de recursos en conseguir esos inputs por parte de sus clientes, esas críticas. No me estoy refiriendo a, por ejemplo, en la crítica de un restaurante cuando dicen era todo una porquería. No, eso no sirve. Pero las que las empresas o las personas que tienen productos y servicios buscan son esos inputs donde sí se explica cuál sería el área de mejora. Por ejemplo, en un restaurante decir, me ha gustado mucho, pero lo he encontrado ruidoso. A pesar de que al dueño le pueda doler eso de lo he encontrado ruidoso porque se ha esforzado mucho, porque están hablando de algo que es suyo, pues si lo piensa, a lo mejor ahí hay algo que le puede servir para algo. Es un área de mejora. Por tanto, no desechemos la crítica porque en ella, en todos esos inputs, en todo ese feedback, hay un montón de información. Lo que ocurre que lógicamente es muy difícil enfrentarse a la crítica porque normalmente la crítica no suele ser positiva y porque la crítica, como veremos, está influenciada por un montón de cosas. En un estudio que se hizo en América se llegó a cuantificar el número de pensamientos que una persona tenía a lo largo del día en unos 60.000. Si lo pensáis son un montón, pero si os digo que de esos 60.000 se estimó que entre el 80% y el 95% eran pensamientos negativos o críticas hacia nosotros o hacia los demás o pensamientos que versaban sobre hechos del pasado que ya no se podían cambiar. Si lo pensáis así es abrumador, porque significa que aproximadamente en algunas personas solamente quedan un 5% de pensamientos libres de polvo y paja, es decir, un 5% de pensamientos que pueden ser positivos y que pueden ser enfocados a cosas buenas. Por tanto, si os dais cuenta, es tremenda la cantidad de recursos que gastamos en hacer eso. El problema es que son cosas que hacemos internamente y sin darnos cuenta, son inconscientes, son mecanismos que digamos que nuestro cerebro hace solo y de los que realmente nos cuesta mucho ser conscientes. Por eso os recomiendo que, si no lo habéis visto, veáis el vídeo que hice en su día sobre el diálogo interior y también uno que tengo sobre distorsiones. Y también que, si no lo habéis hecho ya, busquéis por internet un listado con los sesgos cognitivos y los miréis y os dediquéis a identificar cuáles tenéis y cuáles no, porque es importantísimo para no distorsionar y para no incurrir en ellos, que si veréis en cuánto nos afectan. Entonces, volviendo a la crítica, y ya que he hablado de los sesgos y de todo esto, me gustaría que habláramos de una serie de conceptos que me parecen importantes. El primero es el concepto de realidad. La realidad es una e inmutable. Y luego está la percepción que cada uno tenemos de esa gran R, de esa gran realidad. La percepción que tenemos ya depende pues de nuestros valores, de nuestros juicios, de nuestras creencias, de nuestros paradigmas, de cómo hemos crecido, de cómo nos han educado, de nuestras emociones, depende de un montón de cosas que ya no tiene que ver con esa realidad, sino que es nuestra interpretación de esa realidad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la visión de otro, si os dais cuenta, va a estar teñida por esas gafas con las que ve la realidad. Por otro lado, también tenemos que distinguir entre tres cosas que se relacionan con esto, que son los hechos, las interpretaciones y los juicios. Un hecho es algo objetivo, es algo que no cambia, no importa qué persona lo mire, siempre va a permanecer inmutable, es algo invariable, es el hecho en sí. Pero luego están las interpretaciones. Las interpretaciones ya están sesgadas, ya están filtradas por estas gafas nuestras personales de creencias, de interpretaciones, donde hay sesgos, donde hay distorsiones, donde está nuestra educación, donde están nuestros valores, donde está lo que nos dijo un buen día nuestra abuela, lo que nos dijo nuestra madre, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, los hechos son como una fotografía. Si yo ahora os pidiera a las personas del canal que miraseis una fotografía donde aparece una mujer en una plaza lluviosa con un paraguas amarillo, el hecho
es que ahí hay una mujer con un paraguas amarillo en una plaza en un día de lluvia. La interpretación sería que alguien me diría, es una mujer triste que está en una plaza lluviosa en un día melancólico, y si queréis ya podéis añadir que el cielo está plomizo. En cambio, otro me diría, es una mujer muy alegre con un paraguas amarillo en una plaza lluviosa y está contenta porque está esperando a alguien. ¿De qué o por qué esas dos interpretaciones tan diferentes? Porque probablemente la persona A sea una persona a la que no le gusta la lluvia o que ha tenido una mala experiencia en un día lluvioso, o que la lluvia le trae recuerdos negativos o la asocia a la melancolía. Mientras que la persona B es una persona a la que la lluvia es algo que le pone de muy buen humor y le produce pensamientos y emociones positivas. Al final el hecho es invariable, es una señora con un paraguas amarillo en una plaza donde llueve, pero la interpretación es diferente, y si esa escena no la hubiera vivido yo y me la hubierais contado uno de vosotros, yo hubiera sacado una idea muy diferente de esa señora en la plaza. La tercera cosa son los juicios. Los juicios ya hay un punto más allá, porque ya hay un posicionamiento interno respecto a lo que está ocurriendo y ya hay una idea sobre lo que está ocurriendo, es decir, ya se está emitiendo una crítica, un juicio. Sería, por ejemplo, si alguno de vosotros me dijera, hay una señora con malísimo sentido de la moda, con un horrible paraguas amarillo en una plaza donde llueve y lleva unos zapatos totalmente inapropiados para un día de lluvia. Entonces yo me imaginaré a una señora con unos tacones, con un horrible paraguas amarillo con lunares, en una plaza lloviendo y horriblemente vestida. Pero claro, ese es el juicio de esa persona a la que a lo mejor le parece horrible el paraguas amarillo, pero resulta que el paraguas amarillo está en plena moda y hay un montón de personas a las que les parece precioso. Entonces, si observáis la diferencia entre estas tres cosas, cuando nosotros emitimos una crítica hacia nosotros o hacia los demás, estamos en esta tercera modalidad, en la modalidad juicio. Y entonces ya habréis observado que en ella hay un montón de caquita, hay un montón de cosas que no son reales y que proceden de creencias, emociones, distorsiones, background, mochila, armario. Si os dais cuenta, entonces, esto hace que podáis pensar que a lo mejor a la crítica os tenéis que enfocar o enfrentar de una manera un poco más optimista. ¿Por qué? Porque al final la crítica procede de un lugar, como vemos, muy personal de la otra persona. Hay muy pocas personas que sepan emitir una crítica que llamemos valiosa, y a esa crítica digamos que vamos a dar en llamarla mejor feedback, porque sería información, no sería exactamente crítica, que es lo que ocurre cuando en general pagamos a personas para que nos den una opinión sobre un producto, cuando pasamos una encuesta, pues suele ser un poquito más feedback que crítica, porque generalmente al estar pagados por hacerlo intentan mantenerse en posiciones más objetivas, aunque es imposible porque no somos robots, pero por lo menos hay ese intento. Pero lo que os quiero decir es que generalmente la crítica no es informativa, generalmente, sino que procede de esos lugares, es decir, la crítica dice muchísimo más de la persona que la emite que de la persona que la recibe, porque al final la crítica no es más que un intento de control de una persona basado en sus creencias, en sus ideas, en sus paradigmas, y lo que intenta es controlar a la otra persona. Intenta controlarla e intenta cortarla por su mismo patrón, basado en lo que ella piensa, en lo que ella cree, en su moral, en sus ideas, en sus valores. Entonces, aquí ya tenemos un primer punto interesante, que sería: yo soy una persona religiosa. Si a mí una persona que yo sé que no es religiosa me dice en mal tono y con evidente deseo de zaherirme, es que eres una persona muy religiosa, a mí me tiene que importar un bledo, me tendría que importar un bledo de cualquier manera, pero sobre todo si pienso que ese juicio está emitido por alguien al que eso le parece malo, pero es que a mí no me parece malo. A mí no me parece negativo, por tanto, como a mí no me parece negativo, ¿a mí qué más me da lo que esa persona piense? Es ella la que ve el valor religioso como algo negativo, no yo, para mí no lo es. La dificultad de esto está en mantenerse con esta presencia de ánimo ante la crítica, es decir, mantenerse con esta capacidad
o con esta tranquilidad cuando alguien emite este tipo de juicios. Lógicamente, no siempre tenemos el ruido, no siempre tenemos el día para este tipo de ruido, no siempre tenemos el estado de ánimo o la presencia de escuchar estas cosas con tranquilidad y discriminar lo que nos dicen, ¿no? Entonces aquí está el siguiente paso. ¿Qué provoca en vosotros la crítica? Porque es muy importante conocerse a uno mismo, siempre lo hemos hablado, ¿no? Si tú te conoces a ti mismo, la crítica será como si alguien me dice a mí eres religiosa. Bueno, es que ya lo sé, para mí es un valor, me da igual. Si tú me dices a mí es que eres una persona sensible, es que ya lo sé, para mí es un valor, da igual. Etc, 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 ¿no? Es lo que siempre os digo. Si tú te conoces a ti mismo, realmente va a haber poco que te puedan decir que te resulte un ataque, porque tú ya sabrás lo que es, ya sabrás si es bueno o malo, la medida y la ponderación que tú le das y el área de mejora que tú tienes y cosas que a lo mejor no puedes mejorar y que a ti mismo no te gustan, pero tampoco te ofendes por ellas porque ya sabes que están ahí. Entonces, hay que conocerse muy bien a uno mismo para poder mantenerse sereno ante la crítica y saber muy bien y ser muy responsable de lo que uno hace y de lo que uno dice y de cómo lo hace y de cómo lo dice. Para esto, este autoconocimiento, pues como siempre os digo, importante, nos sentamos en una silla, pensamos sobre cosas, pensamos sobre nosotros, intentamos ponernos una lista, incluso de valores. Por ejemplo, buscáis en internet una lista de valores y mirar cuáles de esos valores tenéis y cuáles de esos valores son importantes para vosotros. Y si esos valores entraran en conflicto, ¿cuál sería vuestro valor principal, por ejemplo? Así con las características, ¿no? Características de las personas, rasgos de personalidad. Pues los buscáis y miráis con cuáles os sentís identificados, con cuáles no. Y cuáles que tenéis no os gustan un pelo y querríais mejorar y a lo mejor descubrís que tenéis algunos que os sorprenden y que os agradan. Muy importante, desde una tranquilidad y desde una presencia, lo vuelvo a decir, importantísimo practicar la meditación, el mindfulness, lo que más os guste, y tener una presencia y estar en el presente, estar aquí y ahora, porque ya veis, de 60.000 pensamientos que tiene de media una persona, si casi un 95% son negativos y están en un proceso interno del que ni somos conscientes, cuán importante es la presencia y cuán importante es estar presentes para que ese porcentaje baje al 60, al 50, para que sepamos todo lo que está pasando por nuestra cabeza y no pase ahí por el subconsciente, ¿no? Entonces, ese autoconocimiento vuestro es muy importante, ese camino vuestro interior, pero también hay otra cosa que os proporciona un conocimiento sobre vosotros mismos, que es el espejo, y el espejo son los otros. Y en los otros podemos preguntar a los otros que nos conocen, oye, ¿tú cómo crees que soy? O de estas 5 características que he apuntado aquí, que creo que me definen, ¿tú cuáles crees de estas, del 1 al 5, del 1 al 10, que es la que más tengo, la que menos? ¿Estás de acuerdo con esta lista? Esto podéis hacerlo con vuestras personas allegadas para conoceros mejor. Y luego también están las otras personas, las que no son allegadas, incluso las que no os quieren bien, que en algún momento os puede dar informaciones valiosas sobre vosotros mismos en forma de crítica. Importante que os planteéis qué provoca la crítica en mí. La crítica me provoca asombro, la crítica me provoca sorpresa, me provoca dolor, me provoca sensibilidad. La crítica despierta en mí inseguridad, la crítica despierta en mí una crítica interna feroz por parte de mi perfeccionismo de eres un desastre, lo has hecho mal, porque fíjate, porque siempre igual. ¿Qué despierta en mí la crítica? ¿Despierta vulnerabilidad? ¿Despierta enfado? ¿Despierta ira? Y muy importante, ¿dónde lo siento? Cuando alguien me critica, esa emoción, ¿dónde se pone en mi cuerpo? ¿Lo siento aquí en forma de palpitación? ¿Lo siento aquí en forma de un nudo? ¿Lo siento en la mandíbula? ¿Estoy apretando? ¿Me sube rubor a la cara? ¿Me quedo frío? ¿Dónde siento en mi cuerpo la crítica y cómo la siento? Muy importante que sepáis esto, porque en muchas ocasiones estaréis siendo criticados y vuestro cuerpo os informará antes de que os hayáis dado cuenta. Y esta información es relevante. Como relevante es lo que os dije antes. Si la crítica informa más de aquel que la dice o del que la emite que de la persona a la que la dirige, cuando alguien os critique, os está diciendo mucho sobre su sistema de valores y creencias y sobre sus opiniones. Y cuando esto ocurre, por ejemplo, en un entorno laboral, es una información que os puede resultar interesante a la hora de manejaros con un jefe o con un compañero, porque una vez que sepáis lo que critica, sabréis cómo es esa persona y cómo está conformada, y entonces podréis operar y podréis
saber por dónde moveros, porque hay muchas veces en que no podemos elegir ni al jefe ni a los compañeros, pero sí que podemos elegir cómo nos relacionamos con ellos y podemos mejorar mucho nuestra manera de relacionarnos si conocemos su sistema de valores y su sistema de creencias. Y la crítica, que nunca lo habíais pensado probablemente, es un gran informador sobre esto, porque como cuando la recibimos lo único que hacemos es decir, ¡ay, me está criticando, soy un desastre! O ¿cómo se atreve a criticarme? Pero no pensamos en toda esa información que subyace, ¿no? Y muchas veces nos la estamos perdiendo y es relevante. Entonces os decía, pensad en vuestro cuerpo dónde se ubica la crítica, dónde la sentís, dónde sentís esa emoción, porque en algún momento seréis consciente y la sentiréis antes de que vuestro cerebro lo haya procesado y eso os hará estar presentes y os hará estar ojo a visor. Entonces, una buena gestión de las emociones, también, por supuesto, un fortalecimiento de la autoestima, una responsabilidad de nosotros mismos, de lo que somos y de cómo somos, sin juzgarnos, sin criticarnos, aceptándonos. Soy así, soy irrepetible, no hay otra persona en el mundo como yo, con mis cosas buenas y mis cosas malas, ¿no? Soy una obra en proceso, tengo ámbito de mejora y habrá cosas que a los demás no les gusten y a mí sí me gusten y por tanto no me voy a sentir criticada aunque me lo digan, porque ya lo sé y está así porque yo lo quiero así. Entonces, todas estas cosas son cosas que vosotros tenéis que reflexionar antes de poder enfrentaros a la crítica. Y como último punto, ¿cómo nos enfrentamos de una manera asertiva o de una manera positiva a la crítica? Bueno, tenéis que tener en cuenta que hay dos cosas en la crítica, el tono y el contenido. Es decir, cuando una persona emite una crítica, bueno, salvo que sea por escrito, cuando una persona emite una crítica hay un tono y un contenido. Entonces no dejéis que el tono os distraiga del contenido. Es decir, alguien os puede decir una cosa en muy mal tono y sin embargo lo que os dice es ser muy informativo, constituir un área de mejora y ser muy interesante. O alguien os puede decir algo en un tono estupendo y que suene maravilloso, que no os informe de nada y que sea BS, es decir, que no sirva para nada. O por el contrario, alguien os lo puede decir de una manera muy bien dicha y ser una cosa muy adecuada, porque también hay gente que sabe dar este feedback, ¿no? Entonces, tened en cuenta y diferenciar estas cosas. No confundáis el tono con el mensaje, porque a veces el tono no es el adecuado, pero el mensaje puede ser interesante, aunque duela. Y luego, también otra cosa, no tenemos tampoco por qué aceptar las críticas de todo el mundo, porque como os digo, si el 95 o entre el 80 y el 95% del tiempo la gente está dedicada a cosas negativas y a emitir juicios contra sí mismos y contra los demás, como comprenderáis es una cantidad enorme de caca la que hay ahí metida y no todo resulta información valiosa. Pero yo lo que os estoy intentando decir es que sí que en algunos momentos hay cosas valiosas que por dolor, por miedo, por ira, por exceso de perfeccionismo, de autoexigencia, estamos desechando y estamos sintiéndonos doloridos por ellos sin avanzar. Entonces también es algo lo que podemos mejorar. Mirad, esto es algo como lo que os decía en el vídeo de la asertividad. La crítica es algo a lo que todos estamos expuestos desde que somos pequeños, ya en el colegio, en cuanto ponemos el pie en la guardería el primer día. Entonces, es algo que nos tendrían que enseñar a gestionar bien, porque en realidad ahí hay un montón de información buena y mala y, como os decía antes, información también sobre el que la emite, que no todo me lo tengo que quedar yo. También podemos aprender a rebotarlo, a espejárselo al otro. No tenemos por qué quedarnos con ello ahí guardadito en el dolor, aquí con 4 llaves, ¿no? A veces también podemos rebotar y espejárselo al otro, ¿no? Entonces, como os digo, muy importante conocerse a sí mismo y gestionar bien las emociones para hacer esto. Y luego, por último, sí que me gustaría que reflexionaseis como cosa final sobre vuestra propia crítica hacia los demás. Siempre nos quejamos de la crítica de los demás hacia nosotros. También nosotros tenemos que situarnos en un estado emocional menos crítico hacia todo. Ojo, con menos crítico no quiero decir conformista, no quiero decir del rebaño, no quiero decir no individualista y no quiero decir no teniendo nuestras propias opiniones. He querido decir lo que he querido decir y lo que se ha entendido, que es no vivamos continuamente en esa posición tan crítica y sarcástica de juzgar todo lo que tenemos enfrente, como si realmente nuestra opinión importara tanto. En algún momento también hay que
valorar cuál es nuestra posición en el mundo y cuánta importancia tiene realmente lo que vamos a decir y si es tan importante nuestra opinión y si realmente nuestra opinión va a aportar algo. Y esto es algo que es importante. Cuando vamos a dar una opinión, pero en cualquier parte, ¿no? A una persona que conocemos, en una crítica en un restaurante, en un canal de cocina que vemos, si vamos a dar una opinión, que sea una opinión que contenga un feedback, que no sea un desahogo emocional, que sea algo que contenga información relevante para el que la recibe y que le pueda servir para algo. Porque si lo que vas a decir es a mí no me gusta cómo llevas hoy el pelo, bueno, pues esa información es tu opinión basada en tus creencias, tus valores y tus gustos, a mí no me aporta nada y ya está. Entonces, bueno, para ti es un desahogo, pero quizás si les pedimos a los demás una contención en la crítica, también podemos nosotros ejercer una contención en la nuestra y podemos también reflexionar antes de emitir estos juicios contra los demás, porque además el estado crítico y el estado continuamente y perennemente crítico, juzgante y sarcástico es un estado que al final es negativo para nuestro propio equilibrio, ¿no? Y para nuestra propia homeostasis, porque no genera cosas buenas, no nos genera buenas vibraciones. Entonces es mejor también situarse por nosotros mismos y por puro egoísmo en otro tipo de estado. Y luego ya, como ultimísima reflexión, también pensemos que en este mundo en el que vivimos, llenos de likes y de dislikes, nos dejan opinar de todo y nos dejan criticar todo para que tengamos una falsa sensación de control y una falsa sensación de libertad. Pero si os dais cuenta de todos esos dislikes, likes, encuestas, opiniones que vertéis por todas partes, decidme la verdad. ¿Cuál es realmente la utilidad? Y si realmente algo de todo eso que estamos vertiendo en los sitios y que juzgamos tan importante y que nos están pidiendo la opinión y que nos hace sentir tan importantes, ¿cuánto de todo eso al final se convierte en un cambio verdadero y genera algo de verdad? ¿O en realidad es un estado falso en el que estamos viviendo de creer que tenemos mucha capacidad de opinión porque tenemos mucha capacidad de juzgar y de poner likes y dislikes? Pero de todo eso, ¿cuánto se traduce en algo de verdad? ¿Y cuánto de todo eso en realidad es un estado en el que flotamos sintiéndonos muy en control y muy libres y en realidad no lo somos tanto porque estamos presas de toda esa crítica y de todos esos juicios que al final no se traducen en nada y nos generan a veces un perjuicio interno y no aportan nada? Y como os digo, tampoco consiguen su objetivo. Así que nada más, espero que os haya sido útil toda esta reflexión sobre la crítica y muchísimas gracias por todo, por vuestros comentarios, por vuestros mails y por supuesto también por vuestros likes y gracias por estar ahí una semana más escuchándome y hasta el próximo vídeo. Chao.